Hoy tendrá lugar la audiencia de juzgamiento contra Marcelo Rivera, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. ¿Acusado de qué? De agresión terrorista a funcionario público. Pero hay quienes dicen que esto no es así, que Marcelo Rivera es un preso político. Galo Mindiola, presidente encargado de la FEWE, está en los estudios de la capital. Muy buenos días, cuéntenos por qué ustedes entienden que Marcelo Rivera no es un terrorista, que es un perseguido por este gobierno. Bien, muy buenos días, Lenin, muchas gracias. Primero quiero exaltar la valentía de los 47 jóvenes universitarios que en diferentes sitios del país, en Quito, Guayaquil, Cuenca, Quevedo, Latacunga y Milagro, han plegado a una huelga de hambre universitaria en solidaridad y respaldo a su compañero Marcelo Rivera, presidente de la FEWE Nacional, exigiendo su inmediata liberación. Contestando a tu pregunta, nosotros hemos señalado fehacientemente de que Marcelo Rivera no es ningún delincuente, no es ningún terrorista. Por más de 10 meses que ha estado encarcelado en los calabozos del ex penal García Moreno, no hay ni ha habido una sola prueba que demuestre que Marcelo haya sido responsable de los delitos que se le imputan. Tanto así que el propio rector de la Universidad Central, el doctor Edgar Samaniego, desestimó la denuncia por intento de asesinato en contra de Marcelo porque no tenía pruebas en contra de nuestro compañero. Fíjese usted, basta revisar el proceso jurídico y cuando el propio rector de la Universidad Central hace su declaración libre. Bien, tenemos un problema con la microonda, esperamos que se solucione en los próximos segundos. Me dicen que ya estamos nuevamente con Galo Mindiola. Continúe, acabamos de tener un problema técnico, lo escuchamos, Galo. Bien, lo que yo señalaba es que en el proceso jurídico, cuando usted lo revisa, notará que en la declaración libre y voluntaria del doctor Edgar Samaniego, él señala, ante la pregunta que le hace el fiscal, que le consulta, ¿usted puede asegurar que Marcelo Rivera intentó asesinarlo? Él manifiesta que hubo una agresión de una gran cantidad de gente y él no podía asegurar que Marcelo fue el responsable de ese hecho. El propio rector de la Central reconoce este aspecto. Y otra de las pruebas contundentes son los propios videos y fotos exhibidos y difundidos por los medios de comunicación. Vamos a revisar precisamente alguna de esas imágenes en donde se lo ve a Marcelo Rivera participando de la incursión estudiantil a la Universidad Central. Durante esa incursión, recordemos, resultó agredido el rector Samaniego. ¿Qué tienen ustedes que decir ante esto? No se puede probar que Marcelo Rivera haya intentado asesinar a Edgar Samaniego, pero no se puede negar tampoco que Marcelo Rivera estuvo allí ese día en una incursión claramente violenta. Bien, efectivamente la denuncia contra Marcelo es agresión terrorista a una autoridad pública. Los videos revelan claramente que en ningún momento Marcelo Rivera persigue, golpea, agrede, intenta asesinar al rector de la Universidad Central. Más bien los videos demuestran que en un lado Marcelo Rivera se encuentra en la sala de sesiones del Consejo Universitario organizando la salida ordenada de las autoridades académicas y por otro lado vemos al rector de la Universidad Central lanzándose por la ventana. Eso significa que incluso Marcelo Rivera no tiene poderes sobrenaturales para poder estar en dos sitios distintos a la misma vez. Por lo tanto, Marcelo no es culpable del delito que se le imputa y por ello exigimos, demandamos que los jueces que forman parte del Tercer Tribunal de Garantías Penales obren apegados a la ley, obren apegados al derecho y le otorguen la inmediata libertad a nuestro compañero. ¿Consideran, sin embargo, ustedes que fue un error por parte de Marcelo Rivera el haber encabezado esta clara incursión violenta, reitero, a la Universidad Central? Bien, los acontecimientos del 8 de diciembre nosotros hemos señalado que fue un acto de provocación del propio rector de la Universidad Central cuando intentó reformar de manera ilegal e inconsulta el estatuto de esa universidad sin haber nueva ley de educación superior, con un objetivo concentrador de poderes, destruyendo la democracia dentro de la universidad, llevando grupos de choque que eran liderados por profesores de la Facultad de Medicina de ese recinto universitario e incluso por las propias versiones del comandante de Policía Nacional en aquel entonces que señaló que desde las 8 de la mañana habían agentes infiltrados de la policía, los cuales muchos de ellos estaban encapuchados, infiltrados en la acción del movimiento e incluso en los propios videos se puede notar como un encapuchado de camiseta amarilla que también golpea las puertas es luego quien detiene a Marcelo Rivera y se lo lleva detenido. Entonces, en las imágenes se notan encapuchados que golpean al rector de la Universidad Central, pero Marcelo Rivera está preso y los encapuchados nadie sabe quién ha sido y quién fue, ¿verdad? El gobierno no es quien impulsa este juicio, pero ustedes entienden, ustedes señalan que está detrás de todo esto. ¿Por qué?
Bien, como he argumentado, Marcelo Rivera no tiene ninguna responsabilidad de estos hechos que se le imputan. Marcelo Rivera está detenido por el odio que Correa le ha tenido precisamente a un dirigente estudiantil que ha levantado su voz de protesta en función de defender los derechos de los estudiantes, de los trabajadores y de los pueblos del Ecuador. En esa medida, Marcelo Rivera es un preso de conciencia, es un prisionero político del gobierno de Correa, quien es exhibido como trofeo de guerra para amedrentar y atemorizar a los sectores sociales y populares que se levantan contra las medidas antipopulares que viene impulsando este régimen, que poco a poco viene derechizándose y abandonando el proyecto político de cambio por el cual se pronunció la mayoría del pueblo ecuatoriano. Galo, ¿han logrado ustedes como estudiantes entender por qué este gobierno, por ejemplo, a las FARC, no las declaran terroristas, pero sí a un dirigente estudiantil que evidentemente no tiene cómo defenderse cuando todo el aparataje estatal se le viene encima? Vea, el gobierno lo que está haciendo es repetir el discurso de aquellos gobernantes como George Bush, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, que tienen en sus labios el tema de terrorismo para criticar, para reprimir y para justificar las acciones criminales en contra de los sectores que se levantan por la defensa de sus legítimos derechos. El gobierno utiliza precisamente el Código Penal, el capítulo 4, que data desde la época de 1970, que habla de terrorismo y sabotaje, cuando hay delitos que atentan contra la seguridad del Estado, para justificar entonces que todas las manifestaciones, protestas y acciones de movilización son acciones de terrorismo en contra del Estado ecuatoriano. Y es por ello que si el día de hoy se condena a Marcelo Rivera, se presentará o se sentará un precedente en el cual el día de mañana va a ser muy sencillo entonces encarcelar a los Mary Zamora, a los Marlon Santi, a periodistas, trabajadores, maestros, estudiantes, a todos aquellos que su único delito es levantar su voz de protesta para defender los legítimos derechos que hoy están consagrados en la nueva Constitución Política del Estado. Ahora, si la Ley de Educación Superior era el problema, esta ya fue aprobada y tal como lo quería el gobierno, luego de eso ustedes no han hecho nada. Esto lo que aparentemente significa es que la estrategia dio resultados, lo encarcelaron a Marcelo Rivera, la ley fue aprobada por el Ministerio de la Ley y ustedes finalmente no han realizado mayores acciones. Bien, nosotros sobre la base de ese aspecto hemos rechazado todos los elementos en cómo se ha aprobado esta ilegal e inconstitucional Ley de Educación Superior y hemos mantenido jornadas de resistencia universitaria precisamente para demandar la inconstitucionalidad de ese cuerpo legal. Incluso esta huelga de hambre universitaria que viene siendo levantada por los compañeros en solidaridad con su presidente nacional, con Marcelo Rivera, forma parte de esas jornadas de resistencia que cuestionan también los elementos de la Ley de Educación Superior. Y en los próximos días tendremos la reunión del directorio de la SUEPE, de la Asociación de Universidades Públicas, en donde adoptaremos las medidas correspondientes para presentar las demandas de inconstitucionalidad que desechen ese cuerpo legal y que pueda nuevamente ser debatido en la Asamblea Nacional Legislativa para poder obtener los elementos democráticos que han sido presentados por los estamentos universitarios y que nos permita de esa manera obtener una ley de educación superior democrática que nos garantice una universidad de calidad. Queremos agradecer la presencia de Galo Mindiola, presidente encargado de la FEWE. Hoy se realizará la audiencia de juzgamiento de Marcelo Rivera, quien se lo acusa de agresión terrorista a funcionario público. Parece que la acusación es exagerada. Sin embargo, hay que dejar en claro que esa incursión a la Universidad Central sí fue un acto de vandalismo y que eso, el acto de vandalismo como tal, merece ser investigado por las autoridades y sancionado de ser determinado pues por los jueces competentes.